definir el enlace químico como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, si dos átomos en estado libre tienen mucha energía, pues cuando se unen dos o más átomos para formar un enlace, se consigue que ese nivel de energía se rebaje y así habrá estructuras mucho más estables, formándose moléculas y compuestos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo se representan esos enlaces mediante las estructuras de Lewis. En este caso, un caso muy especial porque son excepciones del dihidruro de berilio. Vamos a representar la estructura de Lewis de este compuesto. Lo vamos a explicar a un nivel básico, muy sencillito. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a las estructuras de Lewis. Y además, si te gusta, me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes. Y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que toma nota, que comenzamos. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que ocupan la última capa y los vamos a hacer durante el vídeo mediante el diagrama de Moller. Haremos configuración electrónica y vamos a ver podemos saber cuáles son los electrones de valencia, pero también dentro de la tabla periódica podemos en algunos grupos ver cuántos electrones de valencia tienen los elementos. Por ejemplo, todos los elementos que están en el grupo 1 y en el grupo 2 podemos saber su electrón de valencia. Los que están en el grupo 1, como por ejemplo el hidrógeno, tienen un electrón de valencia, es decir, lo podríamos representar hidrógeno con su electrón de valencia. Los que están en el grupo 2, que son los alcalinotérreos, como por ejemplo el berilio, magnesio, calcio, estroncio, pues todos esos tienen dos electrones de valencia. También los podemos representar grupo 2, dos electrones de valencia. Sería berilio y le dibujaríamos con sus dos electrones de valencia. Esto nos conduce que también en esta zona los del grupo 3 o 3A o grupo 13 tendrían 3 electrones de valencia, los del grupo 14 4 electrones de valencia, grupo 15 5 electrones de valencia y así. Esta zona central, que son los elementos de transición, no lo podemos saber por grupos, sino que hay que mirarlo caso por caso. Bueno, pero lo más importante es que dentro de lo que nuestro vídeo de hoy vamos a entender que estas serían las estructuras de Lewis de los átomos, de estos dos átomos. Por otro lado, para poder entender la representación de las estructuras de Lewis, vamos a entender también qué significa el enlace covalente. El enlace covalente ocurre entre no metal y no metal. Además, es un enlace en el que se van a compartir electrones. Se puede representar por las estructuras de Lewis y puede haber enlace simple, enlace doble, enlace triple. Bien, en nuestro caso de hoy decís, si el berilio es un metal y el hidrógeno es un no metal, ¿cómo puede ser que haya aquí un enlace de tipo covalente? Pues precisamente porque otro factor a tener en cuenta para ver si es un enlace covalente es la diferencia de electronegatividades entre los elementos. Es decir, la tendencia que va a tener un elemento a captar el electrón de un enlace. Cuando esa electronegatividad es menor que 1,7 en una escala que se llama escala de Pauling, pues entonces estaremos hablando de un enlace covalente, debido a eso, a que la diferencia de electronegatividades es poca. Por eso, el hidrógeno, que ocupa esta posición, aunque está dentro de la zona de los metales en la tabla, que toda esta zona que aparece de naranja son los metales, el hidrógeno es un no metal. Vamos a saber que el hidrógeno es un no metal y en esta zona de aquí de azul estarían los no metales y esta zona de rojo estarían los semimetales o metaloides. Bien, pues aunque nosotros sabemos que el hidrógeno es un no metal y el berilio ocupa esta posición y es un metal, hay un metal más un no metal, pero vamos a saber aquí, que aquí os he puesto yo la electronegatividad de cada uno de estos dos elementos. El berilio tiene una electronegatividad de 1,5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. La diferencia de electronegatividades restando 2,1 de 1,5 es 0,6, que es menor que 1,7. De ahí la explicación que en este caso se puedan producir enlaces covalentes. Así que vamos a ver cómo en este caso
vamos a representar ese enlace. Primero, vamos a hacer la configuración electrónica de cada uno de estos elementos con el diagrama de Moller para ver cómo se distribuyen los electrones por capas o niveles. En este diagrama de Moller vemos los niveles de energía en el átomo, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Además, hay unos subniveles que pueden ser S, P, D y F. Y estos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado con electrones. Cuando tengamos un S será de 2, si es un P va a ser de 6, si es un D va a ser de 10 y cuando sea un F será de 14. Esa distribución de electrones por capas o niveles se hace siguiendo las flechitas del diagrama. Y tenemos que hacerlo tomando nota de los datos de los elementos, que yo ya lo tengo aquí desde la tabla periódica. El berilio, de símbolo químico Be, tiene de número atómico 4, es decir, vamos a saber que la Z vale 4 y eso nos va a indicar los protones o cargas positivas que este elemento tiene en su núcleo, que van a ser 4, y vamos a saber que los electrones o cargas negativas también van a ser 4. Así que podemos hacer su configuración electrónica del berilio y sería berilio, ponemos su símbolo, nos vamos aquí a las flechitas y ponemos un S2. Ahora nos vamos a la siguiente, 2S2. Bien, pues ahora ya tenemos 2 y 2, 4, que son los 4 que teníamos que colocar de electrones. Vamos a ver cuál es la capa de valencia. Aquí tenemos la capa 1, que es la capa primera. Esta es la capa de valencia y veis que tiene 2 electrones. Pues esos son los de valencia. Por eso yo he representado antes al berilio con sus 2 electrones de valencia. Esta es la explicación viendo la configuración electrónica. Igualmente podemos hacer con el hidrógeno, que tiene de número atómico 1. Eso nos indica que tiene un protón y un electrón. Un protón o carga positiva y un electrón o carga negativa. Y ese electrón es el que se coloca al hacer la configuración electrónica del hidrógeno, que sería un S1, nivel 1, subnivel S, un electrón. Como solo tiene una capa, ese electrón es el que se representa con la estructura de Lewis. Bien, pues estos son los átomos que van a formar ahora el enlace, de manera que va a haber un átomo de berilio y 2 átomos de hidrógeno. ¿Cómo se hace la estructura ahora de la molécula al representarlo de este compuesto? Pues vamos a hacerlo de manera que el hidrógeno nunca se coloca como átomo central, siempre se coloca, digamos, como alrededor del átomo central, que en este caso sería el berilio. Entonces dibujaríamos berilio en el centro, un hidrógeno y otro hidrógeno. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo ahora hacemos esos enlaces? Bien, pues los elementos, para tener configuraciones estables, lo normal es que cumplan la regla del octeto, es decir, tengan 8 electrones en su última capa, para tener configuración de gas noble y tener así una estructura estable. Pero estos elementos, si os fijáis, tienen números atómicos muy bajos, 4 y 1. Luego les costaría mucho para llegar a ese octeto. Pues en la última capa el hidrógeno la completa, es decir, la tiene llena, digamos, con 2 electrones, cumpliendo la regla del dueto, con una configuración similar a la del helio. Y el berilio, es decir, este elemento, cumpliría la regla del octeto con 2 electrones. Tiene 1, pues para tener la capa completa tendría que tener 2. Y el berilio, como una excepción, completa su capa con 4 electrones. Tenedlo muy presente, que pertenece a este grupo 2 y como excepción no cumple regla del octeto, sino que cumple teniendo 4 electrones en la última capa. De manera que compartiendo sus electrones van a conseguir esos que necesitan cada uno. El berilio, hemos dicho que en su última capa tiene 2 electrones, solo se representan los de valencia. Es decir, colocaríamos aquí al berilio sus 2 electrones, 1 y 2. Y aquí a cada hidrógeno los suyos, compartiéndolos. De manera que así, aquí se formaría un enlace y aquí otro enlace. ¿Y qué habría aquí? 2 enlaces covalentes simples. Que de esta forma el berilio tendría 4 electrones, si os fijáis, y cada hidrógeno tendría 2 y 2. Por otra parte, esto también se puede representar haciendo una línea con cada uno de los pares de electrones. Es decir, aquí tenemos un par de electrones, se representa aquí y aquí un par. Es decir, tendríamos 2 pares, que los 2 pares serían enlazantes, porque los 2 van a participar en enlaces.
Y la estructura de la molécula sería una geometría lineal, como veis forma un ángulo de 180 grados, así que podríamos decir que sería geometría lineal. En cuanto vamos, os voy a decir también la polaridad del enlace, que a veces luego me lo preguntáis. Un enlace es polar cuando los átomos que participan en él son diferentes y de esa forma la carga se distribuye de manera, no se distribuye de manera uniforme. Tal es el caso del berilio con el hidrógeno. Esto sería un enlace polar, porque estos dos átomos son diferentes. Aquí habría otro enlace polar, porque los átomos que participan en él son diferentes. Pero la molécula en conjunto sería apolar, porque digamos ahora ya sí que está distribuida la molécula de una manera simétrica y ya en conjunto sí se distribuye la carga uniformemente. Así que, aunque los dos enlaces son polares, la molécula en conjunto sería una molécula apolar. Pues ahora terminamos con un breve resumen final sobre las estructuras de Lewis y el enlace covalente. En este vídeo hemos explicado las estructuras de Lewis del hidruro de berilio. Además hemos trabajado varios conceptos. El primero, enlace químico, como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico completando la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble, aunque como hemos visto hay algunas excepciones. Tercero, estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, que son los electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S y el bloque P, y sabiendo el número de grupo podemos ver el número de electrones de valencia de los elementos. Así, en la tabla periódica los electrones de valencia serían en el grupo 1 un electrón de valencia, por ejemplo el litio, en el grupo 2 los alcalinotérreos, por ejemplo el berilio, 2 electrones de valencia. En el grupo 13 alcalinotérreos, 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. Enlace en el hidruro de berilio. Se comparten electrones y hay dos enlaces covalentes simples, según se ha explicado en el vídeo. Estas serían las estructuras de Lewis del hidruro de berilio. Y así sería la geometría molecular, tratándose de una molécula lineal, puesto que forman un ángulo de 180 grados los átomos. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hoy en este vídeo hemos aprendido a hacer la estructura de Lewis del dihidruro de berilio. Si el vídeo te ha servido, pues por ahí debajo me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir de manera gratuita al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles,
física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.